a Mateo, donde hemos estado, Mateo capítulo 9, verso 18 al verso 26. Hoy vamos a leer solamente en el Evangelio de Mateo y vamos a hacer unas pequeñas menciones en el Evangelio de Marcos y en el Evangelio de Lucas, porque vuelvo a explicarles, vuelvo a recordarles, los evangelios sinópticos lo que hacen es que nos amplían el panorama de lo que realmente, la palabra del Señor nos enseña. La serie que estamos viendo se llama Conociendo el carácter de Jesús el Rey. Y la predicación de esta mañana se llama ¿qué hacer cuando ya no sé qué hacer? ¿Qué hacer cuando ya no sé qué hacer? ¿Cuánto nos hemos encontrado en algún momento en esa circunstancia, hermano? A ver, ¿cuánto nos hemos encontrado en esa circunstancia donde usted dice, Señor, ¿qué hago porque ya no sé qué hacer? A ver, levánteme su mano si usted se ha encontrado en esa circunstancia. ¿Qué hacer? Déjela arriba. ¿Qué hacer porque ya no sé qué hacer? Déjeme decirle en esta mañana, gracias, ahora sí puede bajar su mano, gracias, que todos nosotros nos hemos encontrado en esa posición y en algún momento nos vamos a encontrar en esa posición. ¿De qué hacer, Señor? Porque creo que todo lo he hecho. Creo que ya lo he intentado de toda manera y de ninguna manera parece que esto cambia, parece que esto se da. Tal vez alguien de pronto está luchando y está diciendo, ¿qué hago? Porque mi esposo no cambia. Mi esposo no quiere buscar al Señor. Mi esposo no quiere ir al frente de la familia. ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago? Porque creo que he usado todas las estrategias. ¿Qué hago, Señor, con mi hijo? ¿Qué hago con mi hija? Que después de hacer todo lo que yo creo que he podido hacer, mi hijo no cambia, mi hija no cambia. ¿Qué hacer con nuestro matrimonio? Que después de consejería, después de todo lo que he tratado de hacer, parece que nada funciona. ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? ¿Sabe? Hoy vamos a ver una historia entrelazada de dos personas que estaban en una situación de esas. Yo le llamo de noche oscura o de tiempo de cielo oscuro. Cuando usted y yo sentimos como que el cielo está cerrado, está oscuro, parece que Dios no oye, parece que Dios no responde. ¿Y qué hacer? Porque parece que lo hemos hecho todo. O parece que tal vez ya todo lo que hemos hecho y ya no queda nada más que hacer. ¿Y qué hacer entonces? Déjeme decirle esta mañana, mi amado hermano y mi hermana, que cuando usted y yo nos encontramos en esa situación, siempre va a haber algo que debemos de hacer. Y a veces lo que tenemos que hacer es lo que no hemos hecho. A veces lo que usted y yo tenemos que hacer es lo que no hemos hecho. Y es lo que usted y yo deberíamos de hacer. Pero como pastor no entiendo si yo lo he intentado todo. ¿Está seguro? ¿Está segura que lo ha intentado todo? ¿Sabe? La semana pasada escuché un video, vi un video por ahí de redes sociales, que no soy de redes sociales, pero a veces entrando al Facebook de la iglesia para poner algún comentario, alguna cosa en el Facebook de la iglesia, de pronto me topeteo con alguna cosa y me he interesado en leerlo y leí un caso de unas personas que grabaron un video para anunciar que se iban a divorciar. Y bueno, hermanos, sinceramente, los comentarios que estaban abajo eran wow,
Nunca había visto una pareja que se divorciara de esta manera. Ellos decían, seguimos siendo amigos, etcétera, etcétera. Ahora siempre nos queremos mucho, nos llevamos muy bien, pero fuimos a un terapeuta, fuimos a un psicólogo y él nos hizo entender que el ciclo del matrimonio había acabado. Qué duro, hermano. Qué duro, porque la gran pregunta es, ¿será que esta gente hizo todo lo que tenía que hacer realmente? ¿O será que hicieron lo que ellos pensaron que debían de hacer, pero no hicieron lo que realmente debieron de haber hecho? Solo ellos lo sabrán. Yo no puedo juzgar en totalidad. Lo que estoy citando esto es porque me doy cuenta que lamentablemente estamos viviendo en días cuando la gente ha venido a creer que hacer este tipo de cosas, hermanos, es lo normal, lo común, y que la vida en matrimonio es para un tiempo mientras nos llevemos bien, mientras no nos hagamos daño, y una vez que esto sucede, cada uno por su lado. Eso sí, procuremos seguir siendo amigos. Estamos viviendo, hermanos, días muy malos. Días muy malos. Y le voy a decir algo. Ya de por sí esta vida terrenal nos va a reparar situaciones adversas en las cuales usted y yo de pronto nos vamos a encontrar un día con el cielo, hermanos, oscurecido. Eso según nuestra percepción. La gran pregunta es, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Es que Dios ha desaparecido? ¿Es que Dios se ha ido de nuestra vida? ¿Es que el Espíritu Santo nos dejó? ¿Es que Él ya se fue? ¿Es que Él ha dejado de tener dominio y autoridad sobre todo el universo, como Él lo dijo antes de irse de esta tierra? ¿Es acaso que Él ha perdido el control de las cosas de nuestra vida? ¿Es acaso que ahora ya el Señor se ha desentendido de nosotros? Quiero que vayamos a la Escritura esta mañana, mi amado hermano y mi hermana, para que usted y yo veamos esta historia de dos personas, como decía, una mujer y un hombre que están en uno de esos días, pero una de ellas no es en uno de esos días o en uno de esos días. Son años de oscuridad, años de desaliento, años de desesperanza, años de sufrimiento. Y hay un día cuando estas personas vienen a Jesús, y leamos en el capítulo 9 y verso 18, verso 26, dice: mientras él les decía estas cosas, vino un hombre. Y yo quisiera pedirle que usted, por favor, enumere las características de cada uno de estos personajes, ¿sí? Para que entonces podamos entender el trasfondo y el valor de lo que Cristo hizo con ellos y lo que sucedía en la vida de estas personas. Vino un hombre. ¿Quién era este hombre? Un principal. Dice, y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá, dice. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo, dice, de sangre, que desde hacía ¿cuánto? Usted que está leyendo conmigo, 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, ¿qué pasaría? Seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Versículo 23. Al entrar Jesús
en la casa del principal, y ahorita vamos a explicar quién era un principal y toda la connotación que tiene, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino que duerme. ¿Y qué? Y se burlaban. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña. ¿Y qué sucedió? Y ella se levantó y se difundió su fama por toda aquella tierra. No vamos a ir al Evangelio de Marcos, por ejemplo, a leer la misma historia para ver los detalles, toda la historia, porque en el Evangelio de Marcos está de una manera más explícita y se nos haría muy largo. Y si vamos a Lucas, igual, está de una manera muy explícita y se nos haría muy largo. Mejor vamos a hacer algo. Vamos a dejar esta historia corta y le vamos a añadir algunos aspectos que nos van a ayudar a entender el panorama un poco mejor. Vamos a ver dos historias entrelazadas, pero con una misma realidad. ¿Cuál es la realidad de estas dos personas? De esta mujer que tenía ¿cuánto? 12 años de padecer un flujo de sangre. Mis queridas hermanas, ustedes más que ninguno de nosotros pueden saber lo que eso puede implicar, lo que eso puede significar. ¿Usted se imagina, amada hermana, que usted tuviera la menstruación desde hace 12 años sin parar? Esto es lo que esta mujer tenía. Esta mujer tenía un flujo de sangre por 12 años y ahorita vamos a analizar qué había pasado y qué había hecho ella para creer que lo había hecho todo, ¿sí? Y tenemos aquí a un hombre que vamos a ver primeramente la historia del hombre. Vamos un momentito y vamos a analizar el caso de Jairo. Dice los otros evangelistas que se llamaba Jairo y era un principal de la sinagoga. ¿Sabe lo que eso significa? Era una persona muy importante. Era quien dirigía, era la cabeza de una sinagoga. Una sinagoga era un lugar de reunión de los judíos donde se reunían para adorar al Señor y para escuchar la palabra. Los sábados o los días de reposo. Y Jairo era el principal, era la persona, era el hombre que estaba encargado de esta sinagoga. Esto equivalía a que él era una persona que tenía mucho prestigio. Era una persona muy respetada en el pueblo, porque era una persona diestra, docta en la ley. Y era una persona, por lo tanto, reconocida en el pueblo, que al ir a Jesús tenía mucho que perder por lo que Jesús representaba para los religiosos de ese día, para los religiosos del tiempo de Jesús. Ir a Jesús, ¿sabe qué, mi amado hermano y mi hermana? Equivalía a enfrentarse a todo el criterio contrario que tenían los fariseos, los saduceos y todos los integrantes del Sanedrín de la persona de Jesús, que era hasta un endemoniado, decían, que era un blasfemo, que era una persona endemoniada, que era una persona que no curaba ni hacía los milagros por el poder del Espíritu Santo, sino por Belcebú, por Satanás, para que usted tenga una idea. Entonces, resulta ser que quién sabe por cuánto tiempo este hombre Jairo sabía de Jesús y quién sabe por cuánto tiempo él también participó de estar en contra de Jesús, hasta que su hija enfermó y empezó a ponerse grave y grave y grave y grave y grave. Y cuando él va a Jesús, dice Marcos capítulo 5 verso 35 y Lucas 8:49, donde está esta historia, ellos dicen que este hombre fue
y se postró delante de Jesús. El que posiblemente en algún momento estaba en contra de Jesús, ahora en el momento que él tiene a su hija, ellos dicen que ella estaba grave, a punto de morir. Y luego tenemos en la historia de Marcos y de Lucas que mientras Jesús apenas iba para la casa de este hombre a sanar a su hija que estaba grave, vinieron a decirle: Jairo, ya no molestes más al maestro, que tu hija ha muerto. Si en hasta ese momento el panorama de este hombre era gris, era de tristeza, de desesperación, solo imagínese, hermano, solo imagínese que usted un día tenga que correr con su hijo al hospital por alguna razón, y cuando usted llegue al hospital luego le digan: su hijo ya ha muerto, su hijo ya ha fallecido. Imagínese, este hombre vino a Jesús y hizo algo que jamás un principal de una sinagoga, un fariseo, una persona del Sanedrín hubiese hecho, y era postrarse. ¿Recuerdan lo que yo les expliqué que era postrarse? Nosotros imaginemos que postrar es hacer una reverencia o hincarse. No, mi hermano, era acostarse boca abajo totalmente. ¿Sabe lo que eso significa? O significaba para ellos: me rindo totalmente. Estoy en una situación donde aquí dejo el orgullo, aquí dejo el prestigio, aquí dejo todo por una razón. Mi hija se está muriendo, mi hija se ha muerto y yo ya no puedo hacer nada, yo no puedo hacer nada, nadie puede hacer nada por ella, pero yo creo que usted sí puede hacerlo. Y yo necesito que usted vaya a mi casa y usted sane a mi hija y usted me devuelva a mi hija sana, porque usted es la única esperanza que yo ahora tengo. Pero sabe que en tanto que Jesús iba con Jairo, dice que una gran multitud iba alrededor de Jesús y lo iban apretando a Jesús, como suele suceder en medio de una multitud, ¿verdad? Que va ahí, hermanos, un tanto atropellada, y ahí va Jesús en medio. Y dice que una mujer que hacía ¿cuánto? Usted, mi amado hermano, usted se puede imaginar lo que es 12 años de tener un flujo de sangre en todos los sentidos. Ahora, dejemos el tiempo de acá, porque aquí estamos viviendo otros días. Pensemos en los días de esta mujer. A ver, cuando una mujer en Israel estaba en el tiempo de la menstruación, según la ley, era impura. No podía salir, y menos una mujer que tuviera un flujo de sangre, no podía salir e ir y andar en medio de la gente, hermanos. ¿Por qué? Si la descubrían, la podían hasta matar, hermanos, porque los andaba contaminando a todos. Porque ritualmente esa mujer era impura y andaba haciendo los impuros a todos. Pero ¿sabe qué? Esta mujer que dice Marcos y dice Lucas, que había gastado todo lo que tenía, y esta mujer que dice que había sufrido a manos de muchos médicos, ¿sabe lo que eso puede significar? Que posiblemente esta mujer le hicieron tratamientos médicos de su época muy dolorosos, hermanos, tratando de encontrarle la razón, el punto, el lugar en su interior, en su vientre, a dónde era que esta mujer sangraba y no paraba de sangrar. Y después de haberlo gastado todo, después de haber sufrido mucho, dice, a mano de muchos médicos, esta mujer dice, oyó de Jesús. Oiga, oyó de Jesús. Y esta mujer, ¿sabe qué?
Esta mujer no se quedó en la casa lamentándose y llorando como a veces nosotros hacemos. Esta mujer se levantó de su casa cuando oyó de Jesús, que Jesús sanaba a los enfermos, que Jesús liberaba a los endemoniados, que Jesús levantaba a los muertos. Esta mujer se levantó de su casa y esta mujer vino y se enfrentó a todo lo que representaba si la descubrían. Pero esta mujer dijo, ya yo no puedo seguir así. Yo no sé en qué condición esta mujer iba por ese camino hacia Jesús. Yo no sé si ella estaba tan débil ya. Yo no sé si la sangre le salía, le corría por los pies. Yo no sé cuál condición realmente tenía esta mujer, pero podemos imaginar que muy posiblemente esta mujer iba dejando un rastro de sangre por donde iba. Después de 12 años de tener ese flujo, esa fuente que no cerraba de sangre, noche y día, noche y día, noche y día, hermanos, año tras año, mes tras mes. Posiblemente esta mujer se dormía y otro día se levantaba pensando, tal vez ya mañana el tratamiento que me hicieron me haya hecho efecto y tal vez ya mañana ya no tenga este flujo de sangre. Pero ¿sabe qué? El asunto continuaba igual. Y esta mujer ahora va hacia Jesús. Pero ella no sabe que antes ha venido un hombre desesperado, igual que ella, a Jesús, por una situación de la cual este hombre no tenía ninguna posibilidad, ninguna esperanza ya de su hija. Lo cierto es que esta mujer viene y esta mujer dice que se agacha, tuvo que haberse agachado, por supuesto, para haber tocado el borde del manto de Jesús en medio de la multitud. Yo no sé, esa mujer se tuvo que haber peleado en el sentido de haberse hecho campo ahí y haberse posiblemente tirado en el suelo, no sé, y agarrar el manto de Jesús, porque ella decía en su mente, si tan solo yo tocar el manto, yo creo que yo voy a ser sana hoy. ¿Sabe que en Israel tenían una superstición? ¿Saben lo que es una superstición? Es atribuirle poder a algo que no tiene ningún poder. Y había un pensamiento, una idea así en Israel, que a los rabinos el poder le salía por las bolas del manto. Las bolas eran unos tzitzit o unos mecatitos colgando en el manto que Dios le había mandado a ponerle al manto de los hombres para que recordaran a Dios cada vez que ellos se ponían el manto y veían los tzitzit, veían las borlas, esas barbas guindando ahí de color azul. Ellos recordaban a Dios y recordaban sus mandamientos y recordaban que ellos debían de vivir en los mandamientos de Dios. Y había esa superstición que si le tocaban las bolas, porque por ahí salía el poder a los rabinos, que por ahí se manifestaba el poder. Y ella, yo les aseguro que esa mujer llevaba una idea. Yo voy a ir, yo voy a tocar a Jesús ahí, yo voy a agarrar sus bolas y yo voy a ser sana y yo me voy a dar media vuelta y yo me voy a ir, que nadie se dé cuenta. Pero déjeme decirle, mi amado hermano y mi hermana, que cuando esa mujer hizo eso, entonces inmediatamente la procesión se paró y Jesús dijo, un momento, alguien me ha tocado. Alguien me ha tocado. Y dice que los discípulos se volvieron de una manera sarcástica y dijeron, maestro, la multitud te aprieta y cómo te detienes a decir que alguien te ha tocado. ¿Qué es esto tan ilógico? ¿Qué has dicho, Señor? Él dijo, no, es que alguien me ha tocado, pero es que me ha tocado no de una manera accidental. Alguien me ha tocado con fe. Alguien me ha tocado de manera que poder ha salido de mí. ¿Y sabe qué? Yo solo me imagino, imagínense usted a Jairo. Jairo va hacia la casa
va esperanzado en su angustia. ¿Cuántas cosas cree que le pasaban por la mente a Jairo? ¿Será que el maestro va a llegar a tiempo? ¿Será que realmente la va a sanar a mi hija? Y mientras Jairo va en esa desesperación, ¿sabe qué? Aparece este asunto de la mujer. Y yo me imagino a Jairo diciendo, no, no puede ser. No puede ser, pero ¿quién mete a esta mujer? ¿Quién la mete viniendo ahora, en este momento, cuando el maestro va a sanar a mi hija? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Es lo que replicamos muchas veces nosotros, ¿no es cierto? Es como, mire, y ahora, tras de lo que ya había sucedido, ahora se viene esta otra cosa. Posiblemente Jairo dijo, no puede ser, este no es mi día. Ahora que ya logré convencer al maestro de ir a sanar a mi hija, ahora aparece esta mujer. No sabemos la apariencia que ella tenía, pero esta mujer sale ahora deteniendo al maestro, y ahora el maestro se ha detenido para atenderla a ella, porque dice que Jesús miraba todo alrededor a ver quién lo había tocado, porque poder había salido de él. Entonces dice que aquella mujer no se pudo esconder más, y temiendo lo peor, vino temblando y se postró delante del Señor y dijo, yo soy la que te he tocado. Y dice, y le contó toda la verdad. O sea, le dijo, mire, toda la verdad, no solamente posiblemente lo de su enfermedad, posiblemente de cómo había sido su vida. Vino y confesó ahí posiblemente a sus pecados delante del Señor. ¿Y sabe qué? Y esa mujer, el Señor le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Vete, eres sana, eres libre de esa enfermedad, de ese azote. Imagínese, hermano, qué azote, qué sufrimiento, qué cosa más horrible, qué cosa más espantosa. Pero mientras estaban en eso, vinieron de la casa de Jairo a decirle, ya no molesten más al maestro. Ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. ¿Ha escuchado usted esa palabra? A veces no la hemos escuchado de alguien. A veces la tenemos en nuestra mente. Ya no hay nada que hacer. ¿Sabe? Esa es la realidad del ser humano. En muchas circunstancias de la vida, esa es la realidad del ser humano. Hay momentos donde llegamos cuando ya no hay nada que hacer. Aparentemente ya no hay nada que hacer. Porque parece ser que lo hemos hecho todo. Parece ser que hemos insistido de una, de otra, y hemos por aquí, por allá, y este esposo no cambia, y esta esposa no cambia, y este hijo no cambia, y esta situación no cambia, y esto no se da, y yo pido y pido y pido, y es como que no pasa nada. Y entonces yo solo me imagino la cara de Jairo, al punto que Jesús se vuelve y le dice, no temas, cree solamente. No temas. ¿Sabe por qué el Señor le dice primero a la mujer y después al hombre, no temas? Porque cuando estamos en esas circunstancias, lo primero que nos embarga, hermanos, es el temor. El temor, y el temor, cuando nosotros dejamos que nos embargue el temor nos paraliza, el temor nos ciega, y el temor hace el firmamento más gris, más oscuro todavía, hermanos, de lo que ya es. El temor. ¿A dónde nació el temor en el hombre? En la raza humana, allá en el huerto del Edén, allá cuando el hombre se separó de Dios, ahí vino el temor al punto que Dios vino a buscar al hombre, y el hombre que hizo esconderse, correr de Dios. Y sabe que el temor es muy humano. Es muy parte de nosotros, pero cuando nosotros dejamos que el temor se apodere de nosotros, de nuestra mente, nuestro corazón, el temor nos paraliza, el temor nos roba, hermano, la fuerza, nos roba la esperanza. Pero por eso Jesús le dijo a esta mujer, no temas. Y usted encontrará
que la mayoría del tiempo lo primero que Dios le dice al hombre es: no temas. ¿Qué fue lo que le dijo a Pedro? Cuando Pedro, después de caminar sobre el agua, viendo a Jesús, apartó su mirada, puso su mirada en el viento, en las circunstancias, en la realidad que estaba viendo en ese momento, empezó a hundirse y gritó y dijo: sálvame porque muero, porque me hundo. ¿Y qué fue lo que el Señor le dijo? No temas. Y así una y otra vez: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No temas. ¿Sabe, mi querido hermano y mi hermana? Déjenme decirle algo en esta mañana. Todos nosotros tenemos mucho en común con esta mujer y con este hombre. Tal vez nuestras circunstancias no son de un flujo de sangre. Tal vez nuestras circunstancias no es de que ha muerto, ha fallecido, tenemos a un hijo o una hija grave, a punto de morir. Pero tal vez la circunstancia que usted está viviendo es tan caótica y terrible para su vida que usted se siente igual que ese hombre y esa mujer, en una desesperación y pensando: Dios mío, ¿qué hago? Porque creo que lo he hecho todo. ¿Y sabe qué, mi amado hermano y mi hermana? Posiblemente usted ya se ha abandonado y ha dicho: ya no hago nada más. Pero tal vez no hemos hecho lo que estos dos, este hombre y esta mujer, hicieron. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Vinieron a la fuente correcta, hermanos. ¿Sabe qué? Y tal vez usted dice: pero pastor, ¿de qué hablas? Si yo creo que yo he confiado en Dios. ¿Sabe qué me he dado cuenta yo, por mi propia experiencia? Que nosotros, en la mayoría de las circunstancias de la vida, a veces, mis queridos hermanos, cuando estamos en una situación así de cielo oscuro, o aún cuando no estamos en una situación así, la mayoría del tiempo, ¿sabe qué? Nosotros a veces ni siquiera oramos por las cosas que tenemos que enfrentar, hermanos. A veces ni oramos. Y a veces cuando oramos, ¿sabe qué? No perseveramos en la oración y empezamos a ver en nuestras fuerzas y en las posibilidades de esta tierra y de este mundo cómo solucionamos esto. ¿Cómo soluciono yo esto? ¿Cómo hago yo esto? ¿Será otro préstamo más? ¿Otro consejero más? ¿Será otro tratamiento más? ¿Será otra cosa más? ¿Y sabe qué, mi amado hermano y mi hermana? Es cierto, delante de Dios nosotros tenemos una responsabilidad y hay muchas cosas que nosotros deberíamos de hacer y debemos de hacer en nuestra vida. Pero déjeme decirle algo: cuando usted ya se encuentra en una situación como esta, cuando usted cree que ya no hay nada que hacer, déjeme decirle, todavía queda mucho en Dios que hacer, hermano. La pregunta es: ¿nos vamos a quedar ahí hechos un puño? ¿Nos vamos a quedar ahí lamentándonos, sintiendo lástima de nosotros? Déjeme decirle, por 12 años esa mujer no había encontrado la luz, pero cuando oyó de Jesús y oyó de lo que él era capaz de hacer, ella no lo dudó 2 veces, no lo pensó 2 veces. Dijo: yo voy a ir donde ese Jesús, y yo voy a ir, y yo sé que con solo tocar el manto de él yo voy a ser sana. Y puso su fe totalmente en aquel que es la resurrección y aquel que es la vida, aquel que tiene todo poder en el cielo y en la tierra, aquel que tiene todas las cosas en la palma de su mano, aquel que conoce todas las cosas, aquel para el cual no hay nada imposible, hermano, hermana. No hay corazón duro, no hay situación
que Él no pueda arreglar. No hay situación en la cual Él no pueda traer solución en su vida. Pero la gran pregunta es, ¿estamos dispuestos a humillarnos delante del Señor realmente? ¿Estamos dispuestos a entregarlo todo ahí delante del Señor sin importar ninguna otra cosa? Ni el qué dirán. Hay gente, hermano, ¿sabe qué? Hay gente que no sabe cómo salir del lugar donde está, pero ni a palos pide una consejería, hermano. Ni a palos. Porque, ay no, ¿qué van a pensar? Entonces, el prestigio mío, mi prestigio, o sea, lo que la gente piensa de mí, ¿qué va a pensar el pastor? ¿Qué va a pensar ese hermano? ¿Qué va a pensar esa hermana? ¿Qué va a pensar? ¿Qué va a pensar de mí? Va a pensar seguro que yo soy un carnal. Mire, mi querido hermano, mi hermana, a usted no le importe lo que piense el pastor, ni lo que piense ese hermano o esa hermana. A usted impórtele lo que Dios piensa de usted y nada más. ¿Cuándo es que nuestra fe hace que el poder de Dios fluya, hermanos? Cuando tenemos una fe vacilante, una fe de hoy sí, mañana no. Cuando tenemos una actitud de que hoy busco al Señor, pero mañana me siento tan triste, me siento tan decaído, que hoy ya no lo busco porque hoy, Señor, no tengo fuerzas. Déjeme decirle, si usted no tiene fuerzas, haga como esa mujer, llegue y tírese ahí y agárrese del manto del Señor. Y déjeme decirle que si Jesús no defraudó a esa mujer ni a ese hombre, Él no te va a defraudar a ti, hermano, tampoco. ¿Sabe qué? Dios permite en nuestra vida muchas circunstancias adversas. Ese flujo de sangre de esa mujer de 12 años, Dios no la sanó antes para que pasaran 12 años y ella pasara todo eso para que ella se diera cuenta de una vez por todas que la única solución estaba en la persona de Jesús. Todavía a veces no estamos tan convencidos que Él es la única esperanza que tenemos, hermano. Y andamos buscando otras cosas. Andamos buscando otras cosas. Pero déjeme decirle, mi hermano, mi hermana, si usted toma la decisión de decir, no me importa ya no puedo más seguir en este pecado. Ya no puedo más seguir en esta situación pecaminosa. Mire, a veces yo me he dado cuenta, hermanos, de gente en la iglesia que ha vivido por años en un pecado, hermanos, ocultándose según nosotros de todo mundo, pero del que no nos podemos ocultar, no nos podemos ocultar. Él sabe tu situación, Él sabe lo que estás viviendo y Él sabe si realmente lo amas y quieres salir de ahí. La pregunta, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? Cuando ya yo no sé qué hacer, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Lo menos que tenemos que hacer es apartar nuestra mirada de Él. ¿Sí? Eso es lo menos que tenemos que hacer y es lo que la mayoría de las veces, la mayoría de las personas hacen. En lugar de fijarnos y decir, tú eres la única solución. Eso es lo que debíamos de haber hecho desde siempre. Pero ahora, que después de ser tan necios, perdonen la expresión, y de insistir tanto en nuestros propios medios y en posibilidades humanas, después de que Dios ha permitido esto y nos ha convencido, ya no te queda otro camino, ya no hay otra solución, pues queda una gran solución y se llama Cristo Jesús el Señor. Siempre, hermano, Él no va a fallar. Pero entonces, ¿por qué no ha obrado en mí? Porque posiblemente no lo has buscado realmente con todo tu corazón. Porque realmente tal vez no has estado dispuesto a sacrificarlo todo por Él. Piensas que con un amor tibio, con un amor fugaz,
lo vas a convencer de que lo amas. No, mi querido hermano, mi hermana, con Dios es el todo por el todo. Estas personas ya no tenían nada que perder, hermanos. O más bien tenían aparentemente mucho que perder, pero es que ya lo habían probado todo. Y tenían mucho aparentemente socialmente que perder. Pero en un momento como ese, ¿sabe qué? Dijeron, ya no más. Ya no me queda nada más. Y lo único que me queda es ir a ver a este Jesús. ¿Y sabe qué? Ese día, hermanos, ahí estaba la respuesta. Ahí, en la persona de Cristo, ahí. Cuando esa mujer llegó y se tiró y agarró sus borlas, tal vez Jesús, o sea, ni sintió que fue que le jalaron el manto, sino que poder salió de él. Por eso la palabra del Señor dice, orad sin cesar. Orad sin cesar. Ay, pastor, usted no sabe. Yo he orado madrugadas enteras. He orado tantos días, he orado tanto. Y yo creo, bueno, déjeme decirle algo. ¿Será que has orado pero que no has hecho lo que realmente debes de hacer? ¿Será que no te has expuesto a la palabra de Dios? ¿Será que escuchas la palabra de Dios pero simplemente queda ahí dando vuelta por un tiempo y luego desaparece? ¿Será que no te has aferrado a su palabra con fe realmente? Porque déjeme decirle, hermano, no hay nada que él no pueda arreglar, hermano. Nada, absolutamente nada. No hay corazón que él no cambie, no hay situación que él no arregle, no hay nada, porque él es la resurrección y la vida. Él es el creador del cielo y la tierra, el sustentador de todas las cosas. Por lo tanto, no hay nada que él no pueda hacer, hermano. No hay algo que él no pueda hacer. Todo lo puede hacer, hermano. Y si Dios no lo ha hecho, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque posiblemente está esperando que llegues a rendirte totalmente delante de él. Porque a él no lo engañamos, hermano. A veces nosotros lo buscamos, pero lo buscamos por interés. Y Dios no es cualquier cosa para que usted y yo lo busquemos por interés, mis queridos hermanos. Dios es Dios. Y Dios ama y Dios respeta su nombre, hermanos. Si le vamos a buscar, hagámoslo de todo corazón y dispuestos a entregarlo todo. Yo quiero que leamos un pasaje de la Escritura que está en un salmo. Salmo 51, 17 dice así: los sacrificios de Dios son, escuche bien, el espíritu, ¿cómo está leyendo conmigo? Quebrantado. No se refiere solamente a un espíritu afligido, dolido. Más que eso, es un espíritu rendido. Porque si hay algo que al cristiano y al ser humano le cuesta, es rendir su espíritu, hermano. Nos cuesta. Luchamos contra nuestra naturaleza caída. Y es como que me rindo, pero no me rindo. Como que rindo una parte, pero no lo rindo todo. Y con el Señor, hermanos, es el todo por el todo. Sí, el todo por el todo. Él quiere tener misericordia de nosotros. Él quiere compadecerse de nosotros. Pero mire de quién es que Dios se compadece. Del que tiene un espíritu quebrantado, y escuche, y al corazón contrito. ¿Sabe lo que eso significa? Un corazón contrito es un corazón que está hecho un puño, apretado, oprimido, pero de humillación delante del Señor, compungido delante del Señor. Y dice el salmista, contrito y humillado, escuche bien, no despreciarás tú, oh Dios. Antes de decir, Dios no me escucha, pregúntese, ¿cómo está tu corazón delante del Señor? ¿Está contrito? ¿Está quebrantado? ¿Está realmente enteramente humillado?
Porque mi querido hermano y mi hermana, déjeme decirle, de eso se trata la vida cristiana. Se trata de conocerlo a Él. Jesús dijo en el capítulo 17 de San Juan, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Padre, y conozcan a el que tú has enviado. ¿Sabe qué? ¿En qué consiste la vida cristiana? Que todo lo que Dios permita que vivamos y en el día a día, el propósito principal es conocerlo a Él. Yo hoy te pregunto, mi hermano, para que usted se pregunte, ¿estás conociéndolo a Él? ¿Estás realmente yendo tras Él y lo estás conociendo? Porque si no lo estás conociendo, déjeme decirle, hermano, posiblemente lo que estás viviendo es una religión muerta. Y así hay millones de personas en el mundo, cristianos, que lo que conocen es una religión muerta. No crecen en el conocimiento del Señor. No cambian sus actitudes, no cambian su vida. Su vida no cambia, sigue siendo la misma. Es plana, es horizontal. ¿Sabe por qué? Porque no tienen un corazón contrito y humillado delante del Señor siempre. Y esto fue lo que esta mujer y este hombre tuvieron, un corazón contrito, humillado. Ya no había nada que hacer y por lo tanto Él es nuestra única esperanza. A Él es a quien voy a ir. Y ahí es donde estaba la respuesta, mi hermano. La respuesta no está en otro lado, mi querido hermano, mi hermana. La respuesta solo está en Él. Estés viviendo en un momento como este que estamos describiendo o no lo estés viviendo, tienes que ir corriendo cada día a Él, porque eso es la vida eterna, y la vida eterna comienza aquí y ahora en esta tierra. Comienza conociéndolo a Él. Y sabe que el plan del Padre no es que usted y yo seamos millonarios en esta tierra, hermano. Aunque si Él quiere, Él nos va a dar lo que Él quiera, hermano. Descuide usted con eso. No se preocupe usted con eso. Si Él quiere hacerlo millonario económicamente hablando, Él lo va a hacer, hermano. Él es Dios. Eso sí, sepa muy bien que si Dios te da millones, porque es que te los da. Para que no te vayas a engañar y no vayas a permitir que los millones endurezcan y tuerzan tu corazón, como la gloria y como todo lo que Salomón tenía torció lamentablemente su corazón. Pero déjenme decirle, ¿sabe cuál es el plan del Padre? Formar en su carácter el carácter de su Hijo amado. En eso es que Dios está trabajando, hermanos. Y si la operación divina está siendo dura en tu vida, hermano, es porque Él te ama tanto y es porque Él se ha propuesto, ha determinado llevarte a la imagen de su Hijo, que Él está trabajando de esa manera, porque eso es lo que necesitas. Y eso es lo que yo necesito, hermano. Por encima de todo lo demás, hermano, ¿sabe qué? Tiene que brotar en nuestro corazón gratitud delante del Señor. Estás viviendo una situación apremiante. Estás viviendo una situación apremiante. Estás viviendo incluso una situación donde dices, es que yo no siento nada. Yo oigo que todo el mundo habla del Señor. Yo oigo que todo el mundo dice que Dios para acá, Dios para allá, pero yo no siento nada. Yo no siento nada de eso. Yo me pongo a orar y hasta me duermo. No brota nada de mí, es algo extraño, no brota nada. No dejes de orar. No te salen palabras. Tírate ahí en el suelo, que Dios conoce tu corazón, hermano. ¿Y sabe qué? Y Él no te va a defraudar. Él no defraudó la fe de esa mujer. Él no defraudó la fe de ese hombre.
Él no te va a defraudar a ti. Yo quiero pedirle a mi hermano Steve que él pase y vamos a volver a cantar, hermanos, el canto que ellos cantaron ahora. Creo que fue el de, vamos a ver, no sé, el primero. Vamos a cantarlo, hermanos. Y yo le voy a pedir, usted póngase sobre sus pies, hermano. No sé cuál es su situación, no sé cuál es lo que usted está viviendo, hermanos, caótico, terrible o no tan terrible. Simplemente tal vez usted dice, es que yo quisiera sentir el Espíritu de Dios en mi corazón, en mi mente, dándome testimonio de que Él está conmigo, de que yo soy un hijo, una hija de Dios. Ven corriendo a los pies del Señor, hermano. Ve corriendo a sus pies. Ve como esa mujer, sin importarle nada, sin importar lo que dijeran, sin importar lo que pudiera pasar, sin importar este hombre, el prestigio, todo, lo puso a un lado, lo dejó a un lado y dijo, se acaba todo eso, eso no es más importante. Lo más importante es conocerlo a Él. Lo más importante es recibir el favor de Él. Puedes inclinar tu rostro, hermanos. Puedes humillarte delante del Señor. Ese mismo Jesús que un día caminó por esta tierra, el que sanó a esa mujer del flujo, al que sanó a la hija de ese hombre que ya estaba muerta. Dice la palabra que este hombre, cuando llegó a la casa con Jesús, Jesús echó a todos, solo se quedó con 3 de sus discípulos, tomó a esa niña y le dijo, Talita cumi, a ti te digo, niña, levántate. Y esa niña le fue de vuelta a la vida, hermanos, y la entregó a sus padres. Y había instrumentos, pero eran instrumentos de tristeza, de luto. Yo le aseguro que a partir de ese momento hubieron instrumentos, pero de gozo, de alegría, hermanos. Fiesta, alegría empezó a haber ahí. Mientras usted está ahí, hermano, es usted y Dios. No me vea a mí, perdón, por favor, discúlpeme. O sea, no me vea a mí. Yo soy un simple mortal, igual que usted, que necesito de la gracia de Dios. Igual, venir corriendo ante su gracia. Es un asunto entre usted y Dios ahora. Como esa mujer y Jesús. Como ese hombre y Jesús. Y mientras los hermanos nos dirigen en ese canto, usted corra a los pies del Señor. Y si usted quiere hincarse ahora, hínquese. Y si usted quiere venir aquí al frente ahora, venga. Como usted lo quiera hacer, pero dígale, Señor, yo ya no quiero seguir igual de esta manera. Ya no quiero seguir igual, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Dígaselo. Ya no con el corazón, con toda la vida, con todo el ser. Renuévame, Señor. Yo sé que si yo iré y tocar el borde de su manto, seré sana. Yo sé que si Jesús va a mi casa y Él toca a mi hija, mi hija va a vivir, mi hija va a ser sana. Dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Pon tu fe solamente en Él. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón, tal vez lo que necesitas es una renovación espiritual. Necesitas un nuevo aire de Dios en tu vida. Que Dios renueve tu sequedad espiritual. Señor Jesús. Esto no es un asunto si te ponen las manos encima o no te las ponen encima, hermano. Esto es un asunto entre tú y Dios. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero, Señor, ser igual. Tu corazón. Ya no quiero vivir la misma mediocridad, porque el mismo pecado, la misma realidad pecaminosa.
dentro En realidad ser de cristiano para mí es mí. una carga, Señor. Tú lo sabes, es una carga. Necesita ser cambiado, Señor. Cuando tu palabra dice que tu espíritu es el Porque poder todo que levantó a lo que Cristo de entre los dentro muertos de y mí, vive en mí y yo vivo una vida, Dios, de opresión. hoy necesita más de ti. Nos humillamos esta Porque mañana, todo Señor. lo que Nos humillamos hay esta tarde, Señor, delante de tu presencia. dentro de mí Rendimos todo nuestro ser. necesita ser cambiado, Vamos. Señor. Vamos, humíllate. Humíllate, no importa que los Porque demás te vean. todo Si lo tienes que llorar, que llora. hay Y si no, al dentro menos de mi humíllate. corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Lo que tenemos en común con estas dos personas es igual, que somos impotentes, que somos frágiles, que hay situaciones que nos ganan en esta vida y que solamente a los pies del Maestro, solo con su favor, solo con su gracia, solo con su misericordia. Ahora humíllate, póstrate en tu corazón. Si no lo quieres hacer físicamente, póstrate en tu corazón delante del Señor. O aún si lo quieres hacer físicamente, no te importe. Póstrate. Si tan solo pudiera oír tu voz, si tan solo pudiera tocar a sus manos, Así es, Señor. libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita Te necesitamos, Señor. un toque del Maestro Te necesitamos, Señor. para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita. Que el Espíritu Santo te asista en esta tarde, mi hermano. Que el Espíritu de Dios que fue enviado para consolar, Su nombre es Jesús. para fortalecer, para iluminar nuestro entendimiento. Abra tu entendimiento. Tocar el borde de su manto. Si tan solo pudiera ver su rostro. Si tan solo venimos a Él pudiera tocar sus en manos, total humillación, libre sería. Yo sé, oh sí, Señor. porque delante de ti Vamos, solo iglesia. soy alguien que necesita. Vamos, humillémonos delante de Él. Maestro, Humillados bajo la poderosa mano de Dios. liberado. Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios. Solo soy alguien que necesita. Hoy para Él no hay nada imposible. Nada. Él sanó al ciego. Él levantó. Él sanó al paralítico. Jesús, Él sanó a la mujer de flujo de sangre. Jesús, Él resucitó a la hija de Lázaro. Él sacó a Lázaro de 4 días de muerto. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Jesús, Vamos ahora, iglesia, Jesús, humillémonos bajo la poderosa mano del Señor. no Que cuando sea su tiempo, Él nos levantará.
delante de ti. Él te levantará Solo soy alguien que necesita de ese sedecal, de ese desierto en que vives, de esa mediocridad. Él te sacará de esa religión muerta y te pondrá a vivir una vida de intimidad con Él, que revolucionará toda tu vida. De mi Salvador. Su nombre es Jesús. Oh Señor, hoy nos humillamos, Señor. Jesús. Nos humillamos delante de ti. Nos postramos totalmente. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias. Jesús. Vamos, dile: Jesús, mi Señor, mi Rey, mi Dios. Aquí estoy. Jesús. Vamos, iglesia. Jesús. Aclama a tu Señor, aclama a tu Dios. Nombre sin igual, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de maestro para ser liberado. No tienes que esperar que alguien te ponga las manos encima. Solo soy alguien que Son las manos del Salvador, las manos del Rey de Reyes el que necesitas. Salvador. Su nombre es Jesús. Oh, te damos gloria a ti, Señor. Jesús. Te damos gloria esta mañana, esta tarde te damos gloria. Esta mañana te damos gloria a ti, Señor. Porque no defraudarás la fe de tus hijos. Porque no defraudarás la fe, Señor, del afligido, del menesteroso, de aquel que tiene su espíritu quebrantado y su corazón contrito y humillado. No lo despreciarás, no lo defraudarás, porque tú sabes que somos polvo, porque tú sabes, Señor, que somos polvo, frágiles, Jesús. fáciles de perdernos, pero has tenido de nosotros misericordia. Y hoy ponemos nuestra fe, ejercitamos nuestra fe en ti, Señor. Solamente en ti, Señor. Y dile: Señor, ahora pongo a mi hijo en tus manos. No porque él no esté en las manos del Señor, sino que dile: yo pongo mi confianza en que Dios, tú vas a salvar a mi hijo. Vas a salvar a mi hija, vas a salvar a mi esposo, vas a salvar a mi familia, vas a hacer, Señor, eso que es imposible humanamente. Dios, hoy yo ejercito mi fe y hoy yo te digo, Señor, te ruego, hazlo por favor, Señor. Este hombre y esta mujer no llegaron imponiendo nada, no llegaron demandando nada. Dile: Señor, una vez más, mi hijo, mi hija, Señor, mi esposa, mi esposo, Señor, esta situación, mi madre, Señor, para ti no hay nada imposible de cambiarla. Hoy yo te ruego, cámbiala, tráela a un arrepentimiento, tráela a un encuentro personal contigo, tráela, Señor, tráela, mi Dios. Hoy yo creo, Señor, que para ti no hay nada imposible de sacarme del pecado, de esta incredulidad que se ha apoderado de mí, a la que yo le he dado lugar, esta incredulidad. Hoy, Dios, yo te ruego, Padre, hazme libre de la incredulidad.
Hazme libre de la opresión. Hazme libre, Señor, Jesús, de toda esta mentira, Dios. tu nombre es sin igual. Amén, amén. Hoy nos humillamos, Dios, totalmente como esa mujer, como ese hombre. Hoy nos postramos. Hoy, Señor, esperamos solo en tu gracia. Solo en tu gracia, Señor. Solo en tu gracia. Solo en tu gracia. Jesús, Mira a cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor. Solo tú sabes cuál es la situación que cada uno de ellos está viviendo, Señor. Tal vez hasta nos hemos acostumbrado a vivir así, Señor. En mediocridad, en liviandad, en tibieza espiritual. Y ya olvidamos, Señor, todas las maravillas que has hecho en nuestra vida. Hoy, Señor, nos humillamos. delante de ti, Porque para ti no hay nada imposible de volvernos, Dios, porque tú eres mi fuente, porque tú eres mi socorro, porque tú eres mi roca y refugio, porque tú eres mi Señor, mi Dios. Solo en ti pongo mi confianza. Solo en ti, Señor. Solo en ti, Señor. Amén. Y amén. Dios, te exaltamos. Eres el mismo ayer, hoy, por los siglos. El que caminaste por esta tierra. Y el que ha de venir, el que ha de volver por tu iglesia. Él es el mismo, hermano. Él es el mismo. Él no ha cambiado. Si usted y yo podemos poner nuestra confianza en Él, como ese hombre y esa mujer lo hicieron, ¿sabe qué? No nos va a defraudar el Señor. Amén.